Hola, muy buenas. Seguimos con estos tutoriales de matemáticas y hoy vamos a ver el método o los métodos de factorización que normalmente se utilizan para factorizar polinomios. Comenzamos entonces con el primer método y vamos a comenzar con el factor común. El factor común, como todos lo conocemos o como todos logramos ver la palabra común, significa que vamos a analizar de todos los términos del polinomio si algún término tiene algo en común, ya sea en la divisibilidad entre los coeficientes o constantes, como les llamamos nosotros, y las variables que pueden ser letras, y que también veamos si hay alguna semejanza entre ellos. Para mencionar un caso, tenemos ahora el 2x a la 2 menos 4x. Si nosotros nos fijamos en este ejercicio, nos daremos cuenta de que tanto el 2 y el 4 son divisibles entre un número en común. Y ese número en común en el cual son divisibles el 2 y el 4 es en el 2. Entonces lo que hacemos generalmente es abrir dos paréntesis y en un lado vamos a escribir lo común que tienen los dos términos y en el otro extremo vamos a escribir lo no común que tienen ambos. Entonces en este caso vamos a determinar primero quién es o qué es lo que hay en común entre los dos términos. Ya de primas a primeras nos damos cuenta de que el 2 y el 4 tienen mitad, son divisibles entre 2, por lo tanto ambos términos, el 2 y el 4, son divisibles entre 2. Y por otra parte nos damos cuenta de que la x en ambos lados es completamente igual, por lo tanto vamos a decir que el 2x es el término que nosotros consideramos común. Ahora, ¿cómo vamos a determinar los números o los términos que no son comunes? Cada uno de los dos términos que tenemos en este polinomio los vamos a dividir entre el término que es común. Entonces, en este caso tenemos el primero, que es 2x elevado a la 2 sobre el término común, que es 2x. Al tener esto vamos a dividir 2 entre 2, se simplifican quedando 1. No es que no queda nada, sino que solo queda el 1. Y este 2, que significa que hay dos variables x, vamos a eliminarla con una variable x que está abajo, y eso nos da como resultado que solo nos va a sobrar una tan sola x. Por lo tanto, el primer término no común es o se convierte en 1x o solamente agregar la x. No importa si agregamos el 1, no va a afectar en nada. Y el siguiente término, bueno, le agregamos el signo menos porque ya sabemos que es una resta. Y el siguiente término es 4x, que lo vamos a dividir siempre entre el término que es común, que en este caso es 2x. 2x. Si dividimos 4 entre 2, eso me va a dar un resultado de 2. Y si simplificamos las variables que sean semejantes o que sean iguales arriba y abajo, nos damos cuenta que la x se elimina en ambos lados, tanto en el numerador como en el denominador, y eso me va a dar un resultado de 2. Y esta sería entonces la respuesta de mi ejercicio. 2x, que lo puedo escribir sin paréntesis o con paréntesis, como ustedes deseen. Y lo que va adentro de lo no común es x menos 2. Esta sería entonces la respuesta de este primer ejercicio resuelto utilizando el método de factorización conocido como factor común. Siguiendo con los métodos de factorización, tenemos ahora el número 2 y nos estamos refiriendo al segundo método que vamos a ver hoy, que es la diferencia de cuadrados. En la diferencia de cuadrados nos da el ejercicio, nos puede arrojar algunas ideas o algunos indicios de que pueda tener diferencia de cuadrados. Por ejemplo, el primero, que es cuando la variable está elevada a la 2. Eso nos dice que puede ser que tenga una raíz cuadrada. Y también el segundo indicio para que este ejercicio tenga raíz cuadrada es que ambos términos, tanto el 4 como el 16, sean números que podamos potencializarlos en una potencia que tenga base igual, y que su exponente sea necesariamente y específicamente el número 2, porque estamos hablando de la diferencia de cuadrados.
Entonces en este caso nos damos cuenta de que ambos tienen raíces cuadradas y aplicamos la raíz cuadrada del primer término, que se convierte en 2x, porque la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de x es x. Ahora bien, la raíz cuadrada de 16 se convierte en 4. Por lo tanto, este nosotros le consideramos como la x y a este nosotros le consideramos como la y. Al tener ya las raíces cuadradas, porque estamos hablando de una diferencia de cuadrados, entonces ahora vamos a relacionar la x que nos dio de la raíz cuadrada del primer término y la y que me dio de la raíz cuadrada del segundo término, lo vamos a relacionar con la estructura. Algunos le dicen fórmula, otros le dicen procedimientos para poder resolver la diferencia de cuadrados, en la cual me dice que es x más y, pero yo sé quién es x. Ya no es solo una variable, sino que ya sé que es 2x y la vamos a sumar con el término que nos dice que es y, que en este caso ya sabemos que la y es 4. Cerramos el paréntesis y también nos dice que en el siguiente es 2x menos y, que en este caso ya sabemos nosotros que sigue siendo el 4. Y con esto nosotros ya tenemos la solución de una diferencia de cuadrados. En este ejercicio número 3 vamos a hablar específicamente de otro método de factorización, que es la diferencia de cubos. La diferencia de cubos, como bien lo dice, es todos los números que podamos nosotros potencializar con un exponente 3. Una de las pistas que podemos ver en este tipo de ejercicios o en los ejercicios que se nos presenten para poder determinar qué método de factorización es cuando miramos que las variables están elevadas a la 3. En este caso la A y la B están elevadas a la 3. Eso me da una pequeña pista de que probablemente vamos a utilizar una diferencia de cubos. Y lo que viene a afianzar el método que voy a utilizar es el coeficiente 27, que es un número que lo puedo convertir en una potencia que tiene una base cualquiera, pero que su exponente debe de ser específicamente el número 3. Estamos hablando entonces de que vamos a sacar la raíz cúbica del primer término y la raíz cúbica del segundo término. Al tener esto ya me doy cuenta de que la raíz cúbica de 27 se convierte en 3. ¿Por qué? Porque si nosotros multiplicamos 3 veces el número 3, eso me va a dar 27. A ver, 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces podremos decir que el 27 tiene una raíz cúbica exacta. Y vamos a ver cuál es la raíz cúbica exacta de la A a la 3. La raíz exacta es A. ¿Por qué? Porque si usted multiplica A 3 veces, le va a dar A a la 3. Y la B a la 3, que al igual que la A, se convierte en B. Con esto nosotros podemos decir que este es X y que la B es Y. Al tener esto, entonces ustedes van a utilizar el método de factorización que está en la parte de acá arriba, que nos da el planteamiento o la forma a desarrollar cuando estamos hablando de diferencia de cubos. Entonces tenemos y vamos a aplicar que nos dice que es x menos y multiplicado por x elevado a la 2 más y por más x por y más y elevado a la 2 y cerramos el otro paréntesis. Entonces vamos a ir sustituyendo los valores. En este primer valor me doy cuenta de que es x y x es 3a. En este segundo valor me doy cuenta de que es y es b. En este valor me doy cuenta de que estoy hablando de x a la 2, o sea 3a, porque 3a es x. Acá me dice que es 3a, o sea x, y acá me dice que es y, o sea b, y acá también me dice que es b a la 2, o sea b. Cuando tenemos esto, entonces comenzamos a resolver y decimos, en este primero es 3a menos b, no se resuelve absolutamente nada. En este caso decimos 3a a la 2. 3a a la 2 elevado a la 2 significa de que usted tiene 2 3a, o sea 3a por 3a. Y 3a por 3a se convierte en 9a a la 2.
más, ahora multiplicamos todos los coeficientes que posea este segmento de acá, pero solo vemos el 3. Entonces escribimos el 3. Y ahora vamos a multiplicar A por B. Como son letras o como son variables diferentes, no va a surgir ningún efecto al multiplicarse. Entonces, por lo tanto, queda de la misma forma. A y B. Más B elevado a la 2, o sea, B por B, y eso me va a dar B al cuadrado. Esta sería nuestra respuesta de este ejercicio al tener una diferencia de cubos. Seguimos con los métodos de factorización y ahora vamos a ver un método muy común, muy usado en los procedimientos matemáticos, como lo es la factorización por tanteo. Existen diferentes formas, maestros y licenciados de matemáticas que lo explican de una manera diferente. En este caso vamos a utilizar la forma como yo lo hago, que es una forma comúnmente más conocida. Primero, lo que vamos a ver o lo que miramos en este ejercicio es que está completamente desordenado, por lo tanto hay que ubicarlo en la forma canónica descendente, la famosa FCD. La forma canónica descendente significa de que vamos a ordenar el polinomio viendo su exponente mayor hasta terminar en su término independiente. Independiente se le llama a aquellos términos que no tienen una variable. En este caso entonces comenzamos a resolver diciendo x al cuadrado, que es el primer término, más 5x, miren, está elevado a la 1, ya me fijo que está x a la 2, x a la 1 y voy en forma descendente y termino en el término que consideramos independiente porque no tiene ninguna variable. Cuando ya tenemos eso, me doy cuenta de que ya está en su forma canónica. Ahora seguimos con el paso de abrir dos paréntesis porque ya empezamos a tantear. Y el tanteo consiste en que voy a buscar dos números cualquiera que multiplicados me den el tercer término del trinomio. Pero que al sumarse o restarse, esos mismos dos números que estoy probando me van a dar el segundo término, en este caso 5. Entonces comienzo a escribirle x en cada uno de los lados, x, y empiezo a jugar con la numeración. Voy a buscar dos números que multiplicados entre sí me den más 6. En este caso voy a escribir más 3 y más 2 para ir probando. Más por más es más, 3 por 2 son 6, ya me da el tercer término. Ahora, estos mismos números que estoy probando acá, más 3 y más 2, los voy a escribir nuevamente pero sin paréntesis. Recordemos que los paréntesis es un signo de agrupación utilizado para la multiplicación. Entonces ya en este punto de acá ya no voy a multiplicar ni el más 3 que probé acá ni el más 2. Simple y sencillamente es una operación de adición o una operación de suma. Más 3 más 2, eso me va a dar más 5. Ya tengo entonces el segundo término que me debía de haber dado en el polinomio en el cual yo estoy trabajando. Si se dan cuenta, el más 3 que utilicé en la multiplicación para que me diera el tercer término y el más 3 que utilicé al momento de hacerlo para que me dé el segundo término es el mismo más 3 que voy a agregar dentro del paréntesis. Al igual el más 2 que fue el que utilicé acá, igual el que utilicé en la parte de acá de la suma, y es el mismo término que voy a utilizar para escribirlo dentro de la respuesta. Algo importante en estos métodos de factorización es que nada cambia del polinomio original. El método de las factorizaciones son casos abreviados de las multiplicaciones de polinomios. Por lo tanto, si yo multiplico este término o este polinomio por este segundo polinomio, me va a dar exactamente el polinomio original.